Comunidad en Resistencia, sonríete, soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera. Damos inicio a otro abrazo comunicativo para ponernos al día en nuestras noticias que nos deben interesar. De primer punto, me da mucho gusto informarles que mi amigo Hernán Lara Zavala sigue dando de qué hablar con su obra y su reconocimiento en cuanto a lo que él hizo en vida. Aquí vemos una invitación que vienen de varios analistas de su obra, y lo cual me parece muy bueno. Solo te pido un favor, Hernán,
la próxima vez que te comuniques conmigo no lo hagas antes de la consulta, mejor después de la consulta porque me dejaste sin palabras y me costó mucho trabajo volver a hablar después de que se me atoró las palabras por haberme hablado a deshoras. Bien, te lo agradezco, Hernán, porque por ahí deben estar las moléculas tuyas en el aire, de pronto se juntaron y me hablaron, en fin. Miren, voy a referirme a la música, pero con una arista que es poco, ustedes ya la conocen, pero es poco vista. La colonia Jardín Balbuena, donde yo desde que llegué a la Ciudad de México en 1966, he vivido en esta colonia y resulta que ahora de la parte donde estoy, el consultorio, a donde se hacen los conciertos ahora, que es un estadio, ni voy a decir el nombre, porque todo el mundo lo debe conocer, es una distancia de 2 kilómetros. La semana pasada apenas escuché un ruido de música y me llamó la atención, ¿qué es eso? O sea, pero era demasiado producida como para que fuera una fiesta de algún vecino o un conjunto que está amenizando una fiesta. Dije, es demasiado complicada, demasiado comprimido el sonido porque se escuchaba de mucha producción. Y resulta que gracias al desarrollo de nuestro capitalismo de rateros, ya tenemos un estadio con un súper sonido, lo más altamente tecnológico que se puede pedir, porque el estadio del que les estoy hablando, que está en el autódromo que se llamaba de los Hermanos Rodríguez, ahora ya no importa cómo se llame, ya no hay historia de nada, porque ese capitalismo de cuates es lo que ha llevado a que ahora ya nosotros tengamos, cada vez que hay un concierto, lo tengamos aquí en casa, porque qué bueno que la tecnología ya avanzó. Esta parte que me ha tocado vivir, como les decía, de la Jardín Balbuena, la mitad era la colonia, la ciudad deportiva, que es parte de la donación que hizo la señora Magdalena Mitsuka, que es una parte que ella donó de su fortuna para que pudiéramos tener el doble de lo que es Central Park en Nueva York. Pero por supuesto, la clase política, independientemente del color, se ha apropiado del 65% de los terrenos de esa deportiva que nosotros pudimos disfrutar, por lo menos en mi juventud y en la práctica del deporte, con las puertas que tenemos hasta la puerta número 8, de la 1 hasta la 8. Y pues todo este capitalismo de cleptocrático, de rateros, ha hecho que, por ejemplo, uno de las grandes fortunas de México, que es propietario de los Diablos Rojos del México, ya tiene su estadio, precioso el estadio, claro, pero se lo dio el Estado. Ya tenemos este nuevo estadio donde lo escuchamos hasta acá, la música, pues de una propiedad que era de todos, ahora ya va para los dueños de siempre. Lo que es el Ticketmaster, lo que son los dueños de ahora lo que era el Palacio de los Deportes, preciosa estructura que se le llamaba de los rebotes, pues tuvieron que hacer su estadio y en 2 meses lo levantaron con una inversión extraordinaria. Pues se veía la cantidad de grúas que estaban trabajando para volverlo más rentable con los negocios del sonido y de la música. Entonces estamos condenados a que cada vez las autoridades del color que sea, empezamos desde el priismo, panismo y ahora lo que es Morena, ya nuestros políticos van cediendo cada vez más espacios y cada vez somos primer mundo para esta tecnología. Y créanme, no es agradable esa música, de tanto que yo amo esa actividad humana, no es agradable escucharlo mientras está el concierto del fulano o fulana de tal que está ejecutando su sonido. En fin, estamos acostumbrados a vivir en México y es terrible nuestra situación de lo que tenemos que padecer de nuestros políticos, que les va interesando más el show. Por ejemplo, también ya saben que ya no solamente vamos a ser subsede del Mundial
que viene, sino que también vamos a tener Mundial Femenino. ¡Oh, qué bien! Nuestros políticos felices porque van a hacer a mucha gente que les vuelva a renacer la esperanza verde, y pues vamos a ver cómo nos toca con esos sueños que intentan vender de ese mal negocio otra vez en nuestro sistema, como una serie de individuos que nada más medran con sus fortunas para hacer un deporte profesional terriblemente organizado y con muchos problemas dentro de sí, por ejemplo, lo que es la multipropiedad. En fin, que todo lo echamos a perder porque ese sistema capitalista que tenemos es de cuates y de grandes fortunas que se hacen a costa de lo que le proporciona el sistema político. Estamos condenados a tener eso, a tener a la gente que está pensando que vamos a hacer ahora así y el quinto partido, que vamos a soñar con ser campeones mundiales. En fin, sigamos entonces la fiesta, que nuestros políticos nunca van a entender que es el voto lo que vale, no el consentimiento de las mayorías irracionales con sus aficiones. Les voy a dar una excelente noticia. Miren, gracias a la colaboración de nuestra cultura, y que yo se los hice ver, cuando las abuelas ponían los principios de cada mes, el primer viernes de mes, ponían una vela para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. El sustento que nosotros tenemos aquí en la consulta es en esta forma de creer en la salud y la recuperación con nuestra cultura de las hierbas. Pues si no tenemos hierbas, pues no podemos ser repelones y retobones con respecto a los servicios que nos brinda la medicina, que nos brinda la industria farmacéutica, ese gran negocio que es, y la cobertura que puede dar el Estado mexicano, que ahora resulta que ya reconocieron que faltan las medicinas. Finalmente, no hay buen servicio, no hay buena cobertura, entonces tenemos nosotros que ampararnos para poder buscar en cierta forma el amparo divino para que podamos nosotros disfrutar de nuestras hierbas. Entonces, ¿qué creen? Miren, bueno, no me sale, a ver si en esta, no te enojes, Sergio, falló, ¿no? Falló. Bien, ya tenemos las hierbas. No saben qué gusto me da poderles decir eso, porque, como les decía, el año pasado nos fue bastante mal, al grado, fíjense nada más, se los cuento si les gusta el chisme. Estuve a punto ya de renunciar, se los comenté cuando les decía de la Patagonia, que me fui para allá, que me interesaba ver cómo vivían una comunidad mundial que vive allá en la Patagonia. Por supuesto es encantador, ya de los pocos lugares que aún están llegando noticias funestas, pero en fin, de retirarme. Hay una palabra que es muy común entre nosotros, en todos los idiomas, en nombrar a las ciertas estaciones del año, y me voy a referir a la primavera. La primavera, que es el regreso al primer camino, al regreso donde nosotros podemos entender que es regreso vernal, es el regreso otra vez a volver a empezar, y yo lo vi bastante difícil que nosotros pudiéramos superar esta crisis provocada por el cambio climático y provocada por la distribución de la tenencia de la tierra en la Huasteca. Finalmente ya tenemos que despedir a nuestro personaje, ya le apagué sus velas, pero vamos a seguir con esa mancomunidad de lo que les pude pedir, que a pesar de nuestros integrantes de la comunidad en resistencia, que sean o no sean creyentes o que no crean en la oración, por lo menos les decía que abrazándonos las manos y las voluntades, finalmente ya podemos abrir entonces la consulta. Tenemos una lista de espera importante porque no podía yo tener ciertos casos que necesito una gran cantidad de test para cierto tipo de malestares, y pues no podíamos recibir a gente de primera vez. Había bastantes, me llamaban la atención que ni modo, pues casi un año estuvimos sin recibir casi gente de primera vez, pero ahora finalmente ya lo podemos hacer. Fíjense, me interesa mucho que quede muy claro,
esto de lo que somos nosotros como seres humanos y el compromiso de que, fíjense nada más, vamos a irnos un poco hacia atrás de los que somos como seres humanos. Fíjense, estéticamente no somos superiores a los hombres de las cavernas, sino, recuerden, por ejemplo, las cuevas de Altamira. Estéticamente somos iguales. En lo que somos ahora, sí es importante lo que hemos tenido como civilización, es lo que nuestra gran superioridad sobre el hombre primitivo es el autoconocimiento. Y entonces llegamos a ser conscientes de que nuestro futuro está en estrecharnos la mano y tiene que ser en solidaridad. Tenemos que llegar juntos, como decía Octavio Paz, porque no hay otra manera de enfrentar los retos que tenemos ahora de un imperio llevado por un hombre loco. No nos debe interesar. Nosotros con nuestra colectividad, con lo que tenemos, podemos salir adelante. Si nosotros entendemos lo que es sonríete, vuelvo a repetir lo que es la medicina holística. La medicina holística es la que lleva la totalidad de lo que puede ser una acepción de la salud. Vuelvo a repetir, en la medida en que ustedes han transformado su alimentación y reconocen la medicina tradicional, la cocina tradicional mexicana, y que reconozcan que las abuelas utilizaban su conocimiento para hacer esa cocina mundialmente reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad, con lo mismo que ellas hacían esa cocina reconocida ya por la UNESCO en 2010, entonces eso lo usaban para curar. Entonces no es nada más el tecito de la abuela para curar la presión, no es esa burla que hacen cierto tipo de médicos que dicen, no, esta cuestión no es un tecito de la abuela. Por supuesto que no. Es todo el reconocimiento, todo el conocimiento que hay que hacer de una forma de alimentarse y una forma de llevarnos entre nosotros, de acuerdo a esa cocina extraordinaria que nosotros comíamos y que además se puede decir que esa es los milagros que se pueden hacer en la salud. Menciono algo importante. Utilizo la leche búlgara para la limpieza del intestino. Ya no hay que usar té, no hay que usar nada, simplemente utilizar en ayunas sin que haya nada de azúcar, nada de fruta, nada que intervenga, aparte de la leche búlgara así, un poco amarga, un poco ácida que es, y se toma 1, 2 o 3 veces al día según el problema del estreñimiento. ¿Se acuerdan cómo las abuelas hacían el jocoque, que es lo mismo de una leche agria? Le ponían una maderita que se llamaba tequesquite, y eso se lo ponían a la leche bronca, se lo ponían y luego lo enterraban, el jarro. Al día siguiente ya estaba convertido en jocoque. El jocoque, al igual que la leche búlgara, limpia el intestino. Si nosotros vemos, si eso es algo importante, todos somos testigos, por ejemplo, de lo que nos dice un médico cuando ve una radiografía del intestino para buscar piedras o para buscar cierto tipo de enfermedad. Radiografía, en primera instancia, nada de estudios superiores con respecto a la imagen. Y resulta que en el estudio dice abundante gas intestinal y materia fecal. Entonces uno le puede preguntar al médico, oiga doctor, pues mire, aquí se ve la piedra en la vesícula y entonces aquí lo vamos a hacer. Entonces uno se atreve a preguntar, porque no les gusta a los médicos, oiga doctor, ¿cómo me quito esta cantidad de gas y esta cantidad de materia fecal? Inmediatamente dice el doctor, eso después, tome abundante agua. Siguiente pregunta, ¿cuánto es abundante agua, doctor? Dígamelo en litros, dígamelo en vasos, no me diga suficiente agua. Dígame usted, ¿o qué doctor? ¿Usted no estudia? ¿O qué nada más con la pura medicina se quita lo estreñido o la cantidad de gases que están en el intestino? Eso es lo que hacían las abuelas. Simplemente tomar en ayunas ese tipo de leche agriada y con eso se quita. Se limpian los gases y la acumulación de materia fecal. Bien, entonces, si esto para mí es una importancia capital el poderles decir que ya puedo regresar yo como brujo
a mi primera intención. Ya es nuestra primavera de las hierbas y estoy feliz de poder proporcionar el servicio que siempre estoy acostumbrado a dar. Como les decía, teníamos que limitar la cantidad de gente de primera vez que viene y sobre todo en cierto tipo de enfermedades. Ojo, no estoy diciendo que se puede curar cualquier cosa. Estoy diciendo que somos una medicina diferente, el camino es diferente, por eso tiene que quedar muy bien explicada con respecto a lo que quiere decir holístico. Si nosotros vemos una clínica privada, un hospital privado, y está el paciente en tratamiento, vamos a decir de presión alta, y de pronto empieza a tener problemas de vesícula y resulta que tiene una piedra. ¿Qué hace el doctor de esa medicina privada, de esos hospitalotes, como los que hace Vázquez Raña, la familia Vázquez Raña? Pues entonces le dice, vaya con un gastroenterólogo que está en el segundo piso. Siempre remiten hacia otro. Aquí no es. Aquí es que si ustedes tienen la presión alta y de pronto les empieza a molestar una piedra en la vesícula, se toman la letra K cada dos veces al día y se toman aceite de olivo. ¿Me entienden? Esta maña que tiene ahora, que es muy, muy pesada por supuesto estoy hablando de dinero, para el paciente, ya es imposible seguirle el paso a la medicina privada y como les decía, el Estado no ha sido capaz de dar buen servicio con lo que respecta al ISSSTE o al Seguro Social, como les decía, porque las medicinas están escasas. Entonces, si nosotros tenemos una sociedad que se pueda afincar en lo que es la cultura mexicana, pues ya lo voy a poder trabajar con ustedes de vuelta ampliamente. Una cosa importante que me interesa aclarar, y lo dije en alguna viernera pasada, para mí lo más profundo que he podido conocer de los problemas de la salud son los niños que tienen el problema muy difícil en su sangre con sus leucocitos, lo que los médicos le dicen leucemia, y que aparte de esa enfermedad tan tremenda, tienen el problema del tratamiento. Esos niños que de 4 a 6 años ya se ven impelidos o ya se ven obligados a tener una maduración en conocer la mirada de los doctores, en conocer la mirada de quien les está aplicando el tratamiento, esa evolución, por decirlo de alguna manera, de la percepción, esos son los seres humanos que me ha tocado a mí más interesantes de conocer. Es impresionante su capacidad para expresarse, cómo en la memoria van ellos completando todo su tratamiento, todo su expediente, ellos lo tienen en la cabeza. A veces se salvan, a veces no, y eso es lo más interesante que me ha tocado conocer y eso es lo que me gusta de los casos que llegan de esos niños con sus mamás. Generalmente son las jefas de familia las que los llevan y de eso me gusta mucho tomar el tratamiento. Fíjense bien, no estoy diciendo que se cura de todo porque siempre empiezan, no, los brujos creen que... No. Estoy hablando yo de un tratamiento y de un reto que tengo de conocimiento con respecto a eso. Por eso es que voy a volver, cada vez que tengo mi consulta, pienso en 2 personajes que me ha tocado conocer y que afortunadamente siempre me acompañan cuando tengo problemas con respecto a la capacidad del tratamiento, la capacidad de poder decir un buen diagnóstico. Uno de ellos es el monje trapense, que es Ernesto Cardenal, y el otro es un jesuita, que es Enrique Maza. Ellos fueron y han sido para mí esa capacidad que tenían ellos en su mirada tranquila, omnisciente, que se siente el conocimiento, la profundidad de lo que están sintiendo y la limpieza de su intención cuando están escuchando a los demás. Ellos son los que a mí me interesan siempre seguir como guías cuando me toca de vuelta y me da mucho gusto poderles decir que ya vuelvo a tener todos mis medios con los que yo empecé hace 46 años y que estuve a punto de dejar, porque ya tenemos todas nuestras hierbas. Bienvenidos ustedes, los de primera vez, que tenemos una lista importante y ya vamos a poder dar respuesta. Estoy inmensamente feliz. Bien, ahora vamos a escuchar a la yaya
A ver, Yaya, ¿qué te faltó ahora en tu cocina alterna? Hola brujo, hola comunidad en resistencia. Para esta viernera les traje a Cachambú, muy enojado, muy enojado. Quiere ir a perseguir al perro. La receta que preparé para esta viernera es complemento de la receta pasada, que era palak panir. Ahora hice el naan de ajo, la tortillita con la que se comía el platillo pasado. Es como un panecito, tortilla, como gordita, como un tlacoyito, pero de trigo. Pues no sé. Este lo hice de ajo, pero lo pueden hacer con cilantro, con frutos secos, con otras mezclas, otros ingredientes. Viene de la India, esta receta original viene de la India y los ingredientes son 100 mililitros de agua purificada, 125 gramos de kefir, 300 gramos de harina, un cuarto de cucharadita de sal, una cucharadita de levadura, una cucharada sopera de mantequilla, ajo y cilantro o cualquier otra hierbita u otro ingrediente que deseen ponerle. Luego vamos con el procedimiento. Vamos a hacer primero una mezcla seca, que sería harina y sal. Luego en agua tibia ponemos la levadura para que se disuelva rápido ahí. Y ya disuelta, vamos a mezclar la harina con la mezcla seca con la levadura y le agregamos el kefir para que ya todos los ingredientes estén integrados. Vamos a mezclar bien porque tardan en integrarse los ingredientes, entonces hay que mezclar mucho y luego ya hay un punto en el que es inevitable meterlo a mano para amasar la masa e integrar bien los ingredientes. Está como chiclosa, con estas cantidades está como chiclosa, pero después de un rato de estarla amasando, unos 10 minutos a lo mucho, ya se integra todo muy bien y se hace una bola, una masa chiclosa y elástica, pero no está pegajosa, ya se mantiene. Podemos ayudarnos con poquita harina así en la mesa para que no se pegue en la mesa o en la tabla donde la amasen, y esto pues ayuda a darle esa consistencia menos pegajosa. Vamos a llevar la masa a un cuenco, a un recipiente donde va a inflarse por 2 horas. Y en el cuenco vamos a como barnizarlo por dentro de aceite de oliva para que no se vaya a pegar la bola. Y lo metemos ahí dentro de la bola de masa y ahí la dejamos 2 horas. Se recomienda que se tape el recipiente para que conserve más los gasecitos y el calor, la masa, y pues puede ser 1 hora, pero lo ideal son 2 horas para que crezca bien. Yo la dejé tantito más, creció bastante, tiene que duplicar su volumen, entonces hasta que crezca lo que tenga que crecer. Después de pasado ese tiempo, ya pasado las 2 horas, o ya que haya duplicado el volumen, vamos a sacar la bola del cuenco y la amasamos por unos segundos con los nudillos. Vamos a sacarle todo el aire que tenga ahí atorado. Con los nudillos les damos unas amasadas y ya podemos empezar a crear las porciones. Las pueden dividir en 8, pero salen unas tortillotas así. Entonces pues si quieren más chiquitas, pues pueden ser en 16, o ahí vean ustedes cómo quieren hacer sus
tortillas hindús. Formamos la bolita, ya que lo porcionemos, agarramos un cachito, hacemos de una bolita y la estiramos con un rodillo y ya. Entre más delgaditas queden, todos se van a inflar a la hora de llevarlas al sartén. Pero entre más delgaditas queden, más adentro se hacen burbujas más grandes, creo, lo que decía la receta. Yo las hice muy delgaditas y se hicieron gorditas. Para la pasta de ajo, pues si quieren la pueden hacer mientras mientras la masa se está inflando. Necesitamos el ajo en pastita o molidito, así trituradito. Le pueden agregar el cilantro o cualquier otra ingrediente, la mantequilla, la cucharada de mantequilla, y lo mezclan con cualquier otro ingrediente y ya tienen su pastita. Lo recomendable es derretir unos 10 segundos la mantequilla en el microondas, luego le echan el ajo y los demás ingredientes, lo revuelven y podrían volverlo a poner otros 20 segundos, 10 segundos a que agarre, ¿no? Ya teniendo las tortillitas bien aplastaditas, las llevamos a un sartén que ya esté previamente caliente, unos 5 minutos lo dejamos calentar, extendemos la masa en el sartén. Cuando empiecen a salir ustedes van a notar cuando empiecen a hacerse burbujitas adentro y se empieza a inflar así, hacer pequeñas burbujas en su interior, no se abren para afuera, se quedan así como en burbujita. Ya cuando empiece a tener muchas, la voltean, ya va a estar doradito de abajo, entonces ahí es cuando hay que ponerle la mantequilla con ajo, una embarradita encima y la dejan a que termine de cocerse. Las pueden guardar en un tortillero, en lo que se comen, porque se comen al momento, ¿no? Es mejor así. Ya después se hacen un poco duritas, así están más blanditas. Lo recomendable, se recomienda que cuando ya se voltea, ya se le agrega la mantequilla, se tape el sartén un poquito. También antes de echarle la mantequilla para que se conserve el calor dentro del sartén y se cosa más rápido. Y bueno, si les sobran, pues pueden guardarlas en una bolsita Ziploc o en un topercito y ya en el refri. Duran bastante tiempo. Y ya, sería todo. Estos panes tradicionalmente se preparan en un horno especial. Tienen un nombre, pero ahorita ya no lo recuerdo. y se pegan a las paredes del horno. Estas masitas se pegan en las paredes del horno y así es como se hacen allá en la India, pero pues aquí las hacemos en sartén y quedaron bien, la verdad quedaron muy bien, muy riquísimas. Pues espero que les haya gustado las recetas. Nos vemos la siguiente viernera y tengan bonito fin de semana. Bien, a mí siempre me ha gustado mucho el ajo cuando se embarra, aunque sea en pan, así calientito, es una delicia, aunque ya no es bueno para cuando uno está enamorado, pero en fin. Esperamos que esta vez, si hayas podido encontrar todos los elementos y no hayas tenido que ir a la India por uno o dos que te hayan faltado en tu cocina. Ahora vamos a escuchar a Julia y lo que ella lea. Adelante, Julia, con tu rincón literario. Muchas gracias, Federico, y muy bonito viernes a todos y a todas. Espero que se le estén pasando muy bien. Un abrazo para toda la comunidad en Resistencia. Y bueno, el día de hoy quiero hablar de dos mujeres increíbles, mexicanas. Normalmente hablamos de literatura porque pues es de lo que yo más sé, pero también tengo que decirles que hace unos días fui a la inauguración de una exposición en el MUAC, en el Museo de Arte Contemporáneo, que bueno, es gratis, de Magali Lara, que Magali Lara es una artista, o sea, yo la verdad no la conocía, pero no sabía cuál era su relevancia, y justo esta exposición es una especie de retrospectiva, se llama 5 décadas en espiral, ¿no? Porque Magali Lara ya me parece que está cerca de cumplir 70 años, y pues la verdad es que es una
artista increíble con una gran trayectoria. Y la verdad es que yo les quiero recomendar muchísimo que vayan a esa exposición. De verdad, yo no soy una persona que sepa mucho de artes visuales o de pintura, pero creo que me inspiró muchísimo, me conmovió mucho la exposición. Y creo que a veces es importante, pues justamente, no solamente quizás abocarnos a un tipo de arte, aunque quizás sea lo que más nos gusta, ¿no? Leer libros. Pero bueno, también el teatro, la danza, el cine, la fotografía, el arte visual, la música, ¿no? O sea, son todas como cosas que se complementan entre sí porque tienen que ver como con... Más allá de cultivarnos y estas cosas que son muy problemáticas, quizás desde la alta cultura, más bien esta idea de tener experiencias, ¿no? Experiencias estéticas, ¿no? O sea, experiencias que nos impacten. Y a veces pasa con el arte contemporáneo, con el arte abstracto, que yo digo como, no, pues es que esto no lo entiendo, no me genera mucho, quizás le faltó por acá, es muy discursivo, ¿no? Pero con ella, la verdad, o sea, me impactó muchísimo. Y lo que es muy interesante es que ella sí hace un tipo de arte que no es necesariamente bello, ¿no? O sea, no pinturas así que tú dices como, wow, esto es así de que bellismo, ¿no? Como se hacía mucho en el Renacimiento o como en las tradiciones clásicas antes de todas las vanguardias, sino que es un arte que podría incluso decir como estos trazos los pudo haber hecho un niño, ¿no? Eso se dice mucho, pero la verdad es que no. O sea, como que es un tipo de trazo tan, o sea, que sí se ve que hay ahí como una técnica detrás y como una voluntad y un esfuerzo y como una conexión que es muy potente, ¿no? Y además, bueno, algo muy interesante de Magali Lara es que ella pues estaba muy, o sea, tiene muchas pinturas pues como relacionadas al feminismo, no es un lugar como justo panfletario, sino como tiene una serie hermosa que tiene que ver como con el mundo vegetal y como lo femenino, ¿no? Entonces tiene unas fotos como por ejemplo unas trompas de falopio que después se vuelven una planta, no, o sea, hermoso. Y también, bueno, para esta exposición hizo unos murales muy grandes que también están hermosos, o sea, como justo en la exposición ella, en la inauguración ella dijo que tenían algo de cetáceo, como que parecen ballenas, y sí es cierto. Y luego tiene otra que se llama la mano estirada o algo como de la mano, y sí parece como una mano así, además es con carboncillo, que se va, o sea, no, y se ve ahí como la materialidad y el esfuerzo, ¿no? De ella y de también, bueno, para los murales, ella dijo que pues como que tuvo estudiantes que le ayudaron, ¿no? A ese trazo. Y la verdad es que, digo, también escucharla hablar fue un deleite, y algo que fue muy bonito fue que había muchas alumnas suyas que decían como, bueno, es que tú me dijiste esto y tú me cambiaste la vida, ¿no? Entonces, yo quiero recomendarles mucho, así encarecidamente, que vayan. La exposición me parece que va a estar muchos meses, va a estar creo que hasta el 19 de octubre. Entonces tienen todo el tiempo, así un domingo, un sábado que no tengan nada que hacer, vayan a ver a la exposición de Magali Lara al MUAC. Yo se los recomiendo muchísimo. Y bueno, la segunda persona de la que quería hablar es de Dolores Castro. Que bueno, Dolores Castro fue una escritora de Aguascalientes que la verdad muy longeva, falleció en 2022, pero ya muy grande. Y bueno, ella es muy importante. Ella también es de la generación de Rosario Castellanos, pero pues quizás la figura de Rosario Castellanos se ha recuperado un poco más y de repente Dolores Castro como que no es tan conocida fuera de los círculos literarios. Y la verdad es que yo últimamente he estado leyéndola y me ha gustado mucho su poesía. Y también algo muy interesante es que leí una entrevista que le hicieron muy bonita sobre cómo veía ella la poesía, ¿no? Y dijo unas cosas muy increíbles. Dijo que pues que la poesía para ella también tiene que ver mucho con un estado de ensoñación, ¿no? O sea, como que se le acerca un poco a eso. Y que pues también para ella siempre es muy importante estar hablando como de la vida y la muerte, o sea, como hechos inseparables. Y la muerte quizás como esa como sombra que está siempre con nosotros, pero que también nos recuerda que estamos vivos, ¿no? Entonces yo les quería leer un poema un poquito largo llamado ¿Qué es lo vivido?, que tiene como 9 estancias o divisiones, pero bueno, de cualquier manera y voy a como intentar pues sí, quizás explicar un poquito al final, porque la verdad es que sí hay partes un poco complejas, pero también al final, como siempre les he dicho, la poesía es una cosa de oído, casi de musicalidad, y la verdad es que es muy interesante de este poema, que aunque no tenga rimas, como ciertos poemas que conocemos, sí está muy cuidadosamente medido. O sea, la mayoría de los versos que están aquí son en decasílabos. Entonces, claro que hay una musicalidad de decir como, hay un patrón que se repite, luego hay heptasílabos, luego hay otros que cambian, pero sí de repente es volver como a
como quizás a una regla, ¿no? O sea, pues a un metro que la misma autora como que ha escogido. Entonces eso me parece muy, muy interesante. Entonces, ahora voy a él. Voy. Ahí está. ¿Qué es lo vivido? ¿Qué es lo vivido? ¿En qué poro ha quedado o en qué ráfaga? Puente a la oscuridad o la pendiente veloz de una sonrisa que se apaga, pero también calor en medio de la sombra, acomodo de criaturas que buscan suavemente su modo de dormir, mientras una ventana se ha cerrado hacia el oriente y la luz de la tarde se unta silenciosa. Todo está bien. No mintieron los rostros de las cosas. Solo sabían brillar en su secreta forma de caer. Solo sabían decir, es así, así es. Mientras acrecentaban su caída, se hacían ovillo y en su acomodo hablaban en voz baja de lo que hubieran querido ser. Bajo la forma gris de las cenizas, cuántos tonos de rojo, cuántas lenguas se quieren desatar para arder, cuántas columnas de aire que gozaron de peso y consistencia en su día sostienen el papel de seda para envolver fantasmas que aún tosen suavemente para no desaparecer. Nadie diría hacia dónde ni en qué forma. Nadie ha vuelto. ¿Dónde lanzar la vista, ciega como lo blanco de los ojos? Nadie diría hacia dónde ni en qué forma. Las alas no han nacido. El chasquido de las horas estremece las sombras y el descanso. Las madejas de seda del entorno solo anuncian lo oscuro. Silencios de crisálida, ciegos y amortiguados. Es la ronda nocturna, el revolverse sobre el mismo cuerpo que no tiene respuestas. Las rosadas encías del anciano ya no pueden morder verdades ácidas, pero en el sueño, pero en la seda y su amortiguadura, los golpes de la vida pierden brutalidad. Hay sol, rondan despacio los astros invisibles. Atendiendo a los ruidos, hay calor allá afuera. Como los corazones recién arrebatados a las víctimas, palpita el deseo de vivir. Tórtola gris aún en movimiento, que picotea cenizas en aceras de sueño. Dar y tomar la vida cada día, devorar copos ácidos y aún tibios, ahogarlos a alaridos, transformarlos en tímida palabra cotidiana. No atravesar el cielo para encontrar promesas y dádivas. Habitar el rincón, bajo techo, iluminado, con luz artificial, y gritar por dentro, hasta romper el techo y las paredes y la muralla del pecho para formar esta hilera de palabras. 3. ¿En dónde está mi sueño y el pausado resuello de mi pecho? No se mueve la música ni avanza entre las olas luminosas. Se destiemplan los dientes al morder este fruto de la tierra extranjera, fruto de ningún árbol, de lugar sin perfil. ¿En dónde está mi amor? Aquí, aquí. En medio del no ahora, pero sí. 4. Es el mar que regresa después de huir 1000 veces. Son los días y su paso de langosta que devora el silencio. Es el mar y los días. Son las horas de paso redoblado y las noches fugaces con sus lunas que crecen y decrecen. Es el sol cotidiano y sus fulgores, el cielo de la noche, donde asoman sus ojos centenarios muchas estrellas. Soy yo, con una caja resonante, donde guardo preguntas. Bueno, no voy a leer todo porque son varias estancias, pero sí quiero quizás leer la última, bueno, las últimas dos, la 8 y la 9. Igual el poema está en línea, entonces lo pueden buscar. ¿Qué es lo vivido? De Dolores Castellanos. Dolores Castellanos, ven. Dolores Castro. 8. Es verdad que se aloja en alguna parte, en la más recóndita, resguardada de aires y de olvidos. No sé delimitarlo, solo sentirlo. En el sobresaltado sueño está presente, en lo negro del párpado cerrado y en mi futuro incierto. Y en mi futuro cierto. Un delgado cabello la separa del placer y consume como cucharadita de nieve cualquier excelsitud en su cumbre más alta. ¿Quién se atreve con ella? Solo el amor hasta el último aliento. Solo el amor su resta sobrepasa. 9.
No es una sola muerte, es la muerte con 1000 máscaras distintas. A la vuelta del día, en lo mejor de la noche, a la mitad de la vida. Mi mano tiene muerte. El polvo de sus alas entre mis dedos me recuerda que está viva. Entonces, bueno, es muy interesante, es muy bonito porque al final el poema es de qué es lo vivido, ¿no? Entonces un poco habla de estas cosas, ¿no? O sea, es el mar, es el sol, pero es también como esta muerte, ¿no? O sea, esta muerte que está cercana. Entonces por eso el final es tan bonito, porque es como, bueno, mi mano está llena de vida, pero tiene el polvo de la muerte y esa misma muerte me recuerda que estoy viva, ¿no? Entonces creo que, bueno, a mí me gusta mucho, creo que hay imágenes muy bonitas, hay un ritmo muy, muy lindo, muy sonoro. Y bueno, les recomiendo eso, que si tienen tiempo también busquen el poema completo, porque en una parte habla de la ciudad y del mundo interior, entonces también, bueno, para los citadinos, pero también para los que no les gusta la ciudad, está muy bien. Entonces, bueno, pues muchas gracias por escuchar. Un abrazo, Federico, y un abrazo para todos, y nos vemos próximamente. Seguimos con tus temas preferidos de capacidad creativa de las mujeres con Dolores Castro y Magali Lara. Gracias por tu intervención y tu cultura aplicada a la literatura. Bien, ya nuestro personaje no va a trabajar y lo vamos a dejar descansar. Espero que ustedes no dejen descansar sus veladoras porque tenemos que seguir de retobones con respecto a nuestra capacidad de podernos curar. Recuerden, tenemos que tener muy presentes que tenemos que tener nuestra responsabilidad del lugar que ocupamos con una familia, el lugar que se ocupa de la gente que amamos y que podemos tener una alternativa de seguir unidos con una capacidad nuestra y que proviene de nuestra cocina y de la creencia en ciertos personajes de nuestra historia que nos ayudan a integrarnos como nación y que es este gran país que es México.